Cami, arrancamos la grabación. Sí, Carmi ya está grabando. Bueno, para los asistentes es importante contarles que esta charla la vamos a grabar, pues es nuestra intención. Si de pronto alguien no está de acuerdo, eh, por favor manifiéstelo, porque la idea no es pues como obligarlo, ¿cierto? O sea, es importante que todo el mundo dé su consentimiento para la grabación. El chat está activado, estamos en este momento con los micrófonos apagados, pues no nosotros los que estamos aquí conversando, pero sí ustedes, los asistentes, porque la idea es que la conversación fluya unos 45 minutos y que al final, ya si encendamos los micrófonos y conversemos, ustedes puedan intervenir, participar, preguntar, pero por el momento la idea es pues que María Cristina tenga pues como todo el protagonismo del caso. Em, También la idea es que no enciendan las cámaras, sino que estén en cámara solamente María Cristina, Claudia Ivonne y yo. Por el chat va a estar atendiendo María Camila, que es nuestra practicante de comunicaciones. Pueden hacer todas las preguntas por ahí. Y bueno, no, bienvenidos. Hoy estamos con María Cristina Arango de Tobón. Ella es la autora de Espectadora de Primera Fila, un libro de periodismo que publicamos para la fiesta del libro el año pasado y que recoge columnas de María Cristina publicadas en El Espectador. Ahí lo está mostrando Claudia, de 1971 a 1995. María Cristina, pues en ese entonces y todavía y hasta siempre será una periodista cultural, pues esa es su especialidad y este es un libro donde eso es absolutamente patente. También está conversando con nosotros hoy la directora de la editorial EAPIC, la de Ivonne Giraldo, eh, y mi personita, que fui yo la editora encargada pues, de acompañar a María Cristina en el proceso de edición de este libro. Entonces, sean todos muy bienvenidos. La idea es que la charla sea muy amena. Esta es una charla que Claudia se ideó en el marco de la celebración del Mes de la Mujer y también como un regalo, como una actividad para disfrutar con el Club de Lectores. O sea, sabemos que aquí hay gente que no es del Club de Lectores aún. María Camila también les va a mandar el enlace con el formulario para que se inscriban. Pero hay unos que sí son miembros ya del club de lectores, entonces bienvenidísimos, estamos súper contentos con que estén animados con esa actividad, con ese grupo. Entonces, bueno, les reitero la solicitud de no encender las cámaras durante la charla y si de pronto, porque estamos empezando a entender esta plataforma, si tienen alguna duda, si no saben cómo apagar la cámara, preguntan por el chat y María Camila les ayuda, listo. Entonces, nada, bienvenidos, feliz tarde, buenas tardes, hola a todos. Hola, hola, Carmen, ¿cómo estás? María Cristina, bienvenida. Qué rico que nos hayas aceptado esta invitación. Eh, como Carmiña les dice, Carmiña es una de nuestras excelentes editoras y editora del libro de María Cristina, espectadora de primera fila. Con ella pues emprendió este viaje desde que María Cristina nos entregó las columnas que había publicado en el periódico El Espectador durante muchos años. Ese trabajo había que mostrarlo, había que publicarlo porque pues tuvo su momento, los periódicos van y vienen, se quedan en un archivo, pero era importante mostrar ese trabajo fundamental para contar no solo la vida cultural, María Cristina, sino todo lo que estaba a su alrededor en ese momento, cómo ese mundo cultural estaba impactado pues por lo que todos ya sabemos entre las décadas de los 70 y los 90. Entonces, bienvenidos todos. Esperemos que podamos conversar mucho con ella ahora. La idea es como que nosotros hagamos un calentamiento con María Cristina, unas preguntas que van mucho más enfocadas a su vida como periodista, a su periplo vital en ese oficio que ella ama tanto. María Cristina, yo voy a empezar con una pregunta que seguramente te han hecho y bueno, pero tengo esa enorme curiosidad.
Tú terminas la universidad, en la carrera de periodismo en la Javeriana, en Bogotá, en 1968. Un año icónico para la juventud porque pues fue mayo del 68. Estaba la juventud abriendo unos caminos impresionantes en la política, en la vida, incluso pues como sexual, digámoslo así. Había un cambio, una revolución. Era el momento de los jóvenes y no ha dejado de ser el momento de los jóvenes desde entonces. ¿Cómo viviste tú esa vida universitaria? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuántas mujeres había en tu carrera? Bueno, para empezar, quiero agradecerte, Claudia Ivonne y Carmiña, que me hayan invitado a tener una conversación con ustedes y con el Club de Lectores. Es un honor para mí estar hoy con ustedes en esta plataforma. Eh, yo me gradué en 1968, sí, pero yo terminé mi carrera universitaria en el 66. Yo tenía, después de terminar mis clases, tenía que hacer una tesis para graduarme. Entonces, en 1967, yo hice mi tesis sobre periódicos antioqueños. La tesis la hice en Medellín, pues yo no me podía quedar en Bogotá para hacer la tesis. No era posible pues para mi familia que yo me quedara un año viviendo en Bogotá, si podía estar en mi casa y hacer la tesis en mi casa. Entonces el año 67 no estuve en la universidad y en el año 68 yo ya no estaba en Medellín. Yo entregué mi tesis, me casé y me fui a vivir a Urabá porque mi esposo estaba haciendo rural de medicina en Turbo. Entonces, el año 68, que fue tan caldeado en la vida universitaria y en la vida juvenil, yo estaba, digamos que en el ostracismo, porque estaba en un lugar donde difícilmente podía escuchar radio, se oía mucho ruido, pero pocas noticias. Y la televisión, pues nosotros no teníamos televisión, éramos una pareja recién casada que tenía pocas posibilidades. Pero la vida universitaria, yo inicié mi vida universitaria en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Empecé mi carrera de periodismo en la universidad. En esa época eso no era ciencias de la comunicación y tampoco era una facultad, era la Escuela de Periodismo de la Universidad de Antioquia. En ese entonces la dirigía el doctor Carlos Puerta Sepúlveda, que era un abogado, y la escuela quedaba en el edificio donde es el Paraninfo. Compartíamos algunas de las clases con los estudiantes de sociología y de ciencias de la educación. Recibíamos con ellos clases de sociología y las clases de psicología. Ya las materias más específicas de periodismo era el grupo nuestro. Recuerdo que éramos tal vez 12, solamente 3 hombres, las otras éramos todas mujeres, todas mujeres. Yo me aburrí mucho porque teníamos clase supuestamente de 7 a 10 en la mañana y por la tarde de 5 a 7. Pero ¿qué pasaba? Los profesores no llegaban. Uno madrugaba y el profesor no iba. Uno se quedaba por la tarde y el profesor no había llegado. Entonces, pues decidí, y mi familia así lo vio que era prudente, cambiarme, y por eso me fui para Bogotá, me fui para la Javeriana, llegué al segundo año también de periodismo, todavía no era comunicación social. Y lo mismo que en Medellín, el grupo era mayoría mujeres. Teníamos solamente 4 compañeros hombres
Entre ellos había un muchacho nicaragüense, un muchacho cubano y los otros dos muchachos eran bogotanos. El resto éramos mujeres. Y yo me hice más amiga del cubano y el nicaragüense y éramos como los llegados de otra parte. María, Entonces, con mis compañeras mujeres, pues sí, tuve amistad y eso, pero siempre que nos ponían un trabajo en equipo, yo prefería hacerlo con ellos porque los veía a ellos como mucho más interesados en el estudio que ellas. De María hecho, Cristina, qué dime. pena. Que pues como que me surge la inquietud, o usted cómo se explica que en ambas universidades, en dos ciudades distintas del país, coincidiera ese hecho de ser más mujeres que hombres. No sé, pero mira que eh, los periodistas en esa época no eran de profesión. La carrera de periodismo no existía realmente desde mucho tiempo en las universidades. Ujú. Eh, en esa época, aquí en Medellín, solo había en la Universidad de Antioquia, todavía no había en Bolivariana. Y en Bogotá solamente en esa época la tenía la Javeriana y tenía una trayectoria de varios años la carrera de periodismo en la Javeriana. Y los periodistas en esa época eran muy del quehacer, ¿cierto? Muy Ujú. empíricos, no de carrera. Solamente ahora ve uno que los periodistas hombres también han hecho carrera. En esa época no, eran empíricos y muchos eran abogados o de la rama educativa, pero no como profesión el periodismo no. Y también el periodismo abría como una puerta a las relaciones públicas que en esa época también eran muy incipientes. Ujú. Claro, Entonces, una mujer estudiando periodismo tenía mucha posibilidad de entrar al área de las relaciones públicas en las empresas, ¿cierto? claro, claro. No era la imagen de Luisa Lane, la novia de Superman con una libreta corriendo detrás de la noticia. Pero claro que éramos con libreta, porque no teníamos grabador. No tenían, era superhéroe. Qué Sí. maravilla. Eso es una idea, algo que yo nunca hubiera pensado. Es decir, yo pensaba que era una carrera o una profesión que se consideraba, por el contrario, muy masculina. Ujú. Pues El porque, quehacer periodístico sí, el sí, quehacer periodístico sí. Y como te digo, eran empíricos, pero entonces no sé por qué las mujeres decidieron primero que los hombres, eh, que era una carrera que había que estudiar, que había que estructurarse, que había que tener unas bases para poder hacer un trabajo serio y responsable. claro, claro. Claro. O sea, no era que Pero los hombres mira, no fíjate fueran. que de mis compañeras, tanto de la Universidad de Antioquia como de la Javeriana, muy pocas, por decirte que casi ninguna. De las de la Universidad de Antioquia, de mis compañeras, solamente Regina Vélez, de Ujú. mi grupo, siguió con la carrera y de hecho fue luego profesora en la Universidad de Antioquia. Sí, Y de mis contemporáneas, más no compañera en la Javeriana, Margarita Vidal, que fue a quien yo le dejé mi trabajo del vespertino, cuando yo me iba a retirar del vespertino, que yo todavía no había terminado mi carrera, y dejé a Margarita para reemplazarme. Y Margarita ha hecho una carrera brillantísima. tantísimo. Todavía tiene programa en el canal institucional colombiano, una formidable entrevistadora, muy Formidable. seria, es la única y no era de mi clase, era contemporánea y éramos amigas,
ella venía un año más atrás que yo, pero de las compañeras mías, periodistas, ninguna. Silvia Jaramillo trabajó, pero en relaciones públicas. Otra también se fueron a un banco. Otras dos se fueron luego a estudiar Derecho. Pero periodista, yo. Qué maravilla, qué Eh, maravilla. Carmen, tú ibas a preguntar algo. No, solo como a interpretar esos hechos que María Cristina nos exponía, pues en relación con lo de los hombres y las mujeres, como que tal vez los hombres sí eran, tal vez no, los hombres sí eran periodistas, pero no pensaban que fuera necesario formarse en la universidad para hacerlo. O sea, eso es lo exacto, que concluyo Claro, pues de lo que María Cristina nos está exacto, contando. exacto. claro, de hecho en el mundo casi siempre fue una profesión pues como un oficio más bien y donde la gente se fogueaba era con la experiencia. Luego en Estados Unidos y en algunas otras partes surgen las facultades de periodismo. Luego aquí se llama comunicación social. Entonces, se sigue haciendo, por lo menos en Bolivariana, muy femenina la participación. Yo recuerdo cuando yo estudié filosofía y letras, era comunicación social, era mucho más, eran muchas más las chicas que los muchachos en esa carrera, en una carrera más femenina, si se quiere. Eso ha ido cambiando mucho esa percepción. Bueno, María Cristina, no sé, Carmen, si tú tienes algo como de este periodo de su vida que me parece tan bonito, porque es que bueno, uno piensa en los años 60, finales de los años 60, y uno ve una sociedad que todavía, María Cristina, está regida por las normas casi victorianas de una ciudad como Medellín. Las niñas no hacen esto, las mujeres no hacen aquello, las mujeres están aquí, pues como cierta distancia entre los muchachos y las muchachas. Y mayo del 68 rompe todo eso, empieza otro orden y no, pues no de una, pero poco a poco se va instaurando como otra forma de vida. Los padres son cuestionados, la autoridad en los colegios, en las universidades es cuestionada y Medellín vive en la Universidad de Antioquia, por lo menos y en la Nacional, épocas muy convulsas que van a durar toda la década del 70, parte de los 80, muy convulsas, muy difíciles. Entonces me parece muy hermoso pues ese momento tuyo en el que estás estudiando, te vas, te casas, te vas para Urabá, quedas un poco aislada y regresas. Cuéntanos cómo fue ese regreso. Ese regreso fue difícil porque yo no encontré trabajo como periodista. Yo en ese entonces todavía estaba el periódico El Correo y yo toqué la puerta del periódico El Correo, pero nada, a pesar de que Adolfo León Gómez, que era el director en esa época, era conocido de mi papá. Y ahora que digo mi papá, pues mi papá fue el que hizo el montaje de la rotativa del periódico El Correo. Cuéntanos un poco para todos, aunque yo creo Sí. que todos son... Eso, eso, yo lo supe después porque había sucedido, pero en ese momento sí lo sabía. Bueno, resulta que el periódico El Correo compró una rotativa a una empresa de los Estados Unidos y la empresa eh, le dio al señor Mr. de Boder, que así se llamaba el gringo, la instrucción de venir a Medellín a hacer el montaje de la rotativa. El Mr. de Boder lo hospedaron en el Hotel Nutibara, que quedaba al frente de la sede del periódico El Correo. Pero pasaban los días y Mr. de Boder estaba feliz en Medellín, pero no había hecho nada. Resulta que los de la Junta estaban preocupados y en la Junta Directiva del periódico El Correo estaba Pedro María Botero, que fue presidente de Pejicondo, abogado. Él era el esposo de una hermana de mi papá, de una tía mía. Entonces, Pedro María les dijo, mire, yo tengo un cuñado
que es un mecánico excelente, es súper inteligente y yo creo que él es capaz de hacer el montaje de la rotativa. Pues llamaron a mi papá, Fabio Arango, llamaron a mi papá y efectivamente mi papá le metió la mano al montaje de la rotativa del periódico El Correo. Logró el montaje que Mr. DeBoer ni siquiera había empezado. Nosotros, recuerdo que mi papá, yo estaba pequeña, mi papá nos llevaba a ver lo que él estaba haciendo y empezamos allá a ver la rotativa, los linotipos, todo aquello de fundir en calor los lingotes. No. De pronto, de por allá viene mi deseo de ser periodista. Los linotipistas nos veían, claro, unos niños que venían con su papá. ¿Qué quieres que te escriba? Entonces le pedíamos el nombre y ellos en el linotipo nos hacían el lingote del nombre a cada uno de nosotros. ¡Qué hermosura! Bueno, ese es uno de los oficios más bellos que se ha una perdido. es una belleza. Bueno, entonces yo pensé que por esa cercanía de mi papá con Adolfo León Gómez, a lo mejor yo iba a tener un trabajo allá. Pero no, yo hablé con Adolfo León y no, que no me necesitaban. Realmente el periódico ya estaba en una época decadente. Recuerdo que la única mujer que había era una señora Ligia que hacía las notas sociales. Y esa señora llamaba a mi mamá con frecuencia y le preguntaba, a ver, ¿qué niño ha nacido en la familia? O quién se ha casado, o no sé qué. Y mi mamá le contaba que fulanita había tenido niños, para que doña Ligia hiciera las notas sociales. No, qué hermosura. María Cristina, cuéntanos un poco, pues seguro que hay mucho amigo tuyo aquí hoy que sabe quién eres y cuál es tu familia, pero seguro que hay otras personas que no. ¿De dónde procede tu familia y por qué llamaban a tu mamá? Bueno, mi familia es el regalo más grande que a mí me ha dado Dios, para empezar. Mis papás, Fabio Arango Álvarez, mi mamá Ángela Mejía Saldarriaga, mi papá, sobrino nieto de Tomás Carrasquilla, y mi papá y mi mamá tuvieron 14 hijos. No. Somos 9 hermanas y 5 hombres. Tenemos una familia linda que nos amamos, nos respetamos y nos apoyamos siempre. Mi papá, su papá y su abuelo Claudino Arango eran emprendedores. Ellos tenían empresas, tenían una fábrica que se llamaba Pequeñas Industrias, donde producían insumos para la confección. Ellos hacían sutaches, hiladillas, cordones, las mechas para los yesqueros, y mi papá trabajaba con ellos. Cuando empezó la era de los plásticos, mi bisabuelo Claudino, inquieto con lo de los plásticos, mandó a mi papá a los Estados Unidos a estudiar cómo era lo de los plásticos. Mi papá era un mecánico, pues, nato, realmente nato. Él estudió por correspondencia. En esa época te mandaban unos fascículos con las lecciones para estudiar. Mi papá estudió por correspondencia mecánica y tenía una cabeza maravillosa. Realmente era un genio. Él inventó varias cosas importantes. Entonces, mi papá estudió lo de los plásticos, vino a Medellín, pues, a la fábrica de Pequeñas Industrias. Empezaron la primera producción de cepillos de dientes plásticos. ¡Ay, qué hermosura, María Cristina! Con la mala suerte
de que en junio de 1952, justo el día que yo hice mi primera comunión, en la noche, la fábrica de pequeñas industrias se incendió. Claro. Y se incendió vorazmente porque la materia prima que tenían era pues súper inflamable, Petróleo. plástico, ¿no? Ah, Eso fue una cosa tremenda. Mi papá y mi mamá en ese momento tenían 9 hijos y mi papá quedó sin nada que hacer porque la fábrica quedó puesta ceniza. Pero él después, con el tiempo, se recuperó y pudo volver a trabajar. Fue socio de Industrias Plásticas de Acela. Él hizo el montaje de la planta grande de compañía de empaques en la autopista. Luego fue el que trajo unas balanzas de concesión española y su último trabajo fue que inventó unas licuadoras industriales para hospitales, clínicas y cafeterías. ¡qué maravilla! Y mi mamá, te voy a contar también una cosa linda de mi mamá. El papá de mi mamá, que era Daniel Mejía Uribe, él tenía una fábrica de gaseosas. Él producía una gaseosa similar a la Coca-Cola que se llamaba Cocana. Colcana. No, Cocana. Colcana fue la gaseosa que Posada Tobón hizo similar a la que mi abuelito había hecho. O sea, le robaron la receta. No se la robaron, no se la robaron. Se la quisieron comprar, pero él no se las quiso vender. Entonces ellos hicieron una cosa similar poniéndole la L, Colcana, y la de mi abuelo era Cocana. En mi libro de los periódicos antioqueños hay una foto de la publicidad de gaseosas Cocana. Y te cuento que mi mamá tenía otras 4 hermanas, mujeres, y eran muy bonitas. Entonces en Medellín las conocían como las cocanitas. Las cocanitas. Ellas pues eran muy conocidas y por eso yo creo que Ligia, la del correo, la llamaba a preguntarle que sabía quién había tenido bebé, quién se iba a casar, todo eso. Medellín en ese entonces era muy pequeño. Claro, todo el mundo se conocía, todo el Todo el mundo mundo se se conocía. conocía. Todos sabían quién era todo el mundo, sí. Bueno, Qué entonces delicia. en el correo no tuve posibilidad. Fui al colombiano y hablé con don Juan Zuleta Ferrer, que era el director en la época, y no, me dijo que no. Y yo necesitaba trabajar, porque mi esposo, que ya había terminado el rural, pues quería hacer su especialización, y en la especialización, cuando ellos hacían residencia, pues no les pagaban. Y nosotros habíamos traído unos ahorros de Urabá para poder vivir mientras él hacía su especialización. Pero no encontraba yo trabajo. Finalmente, mira, hice encuestas, eso de contactar a fulanito y a peranito. Gonzalo Arboleda estaba haciendo una tesis para un grado de una universidad en los Estados Unidos y tenía que hacer una investigación para ex becarios de la Fundación Fulbright. Entonces, yo lo había conocido a él en la Universidad de Antioquia, cuando yo estuve en mi primer año en la Universidad de Antioquia, porque él era el presidente del Consejo Estudiantil y yo su secretaria, habíamos hecho amistad. Entonces, me llamó a preguntarme si yo le podía ayudar a hacer lo de la tesis con las encuestas a los becarios de la Fulbright. Ese fue el primer trabajo que tuve aquí en Medellín, después de haberme casado, hacer encuestas.
Después, te vas a morir de la risa. Hice carpetas de crochet para vender. Ay, no, ¿qué es esa hermosura? Hice carpetas de crochet para vender. Después de que con mucha dificultad logró mi mamá que yo le hiciera caso de aprender a hacer crochet. Y yo le decía, ¿pero para qué, mamá? Y ella me decía, pues porque te vas a ir para Urabá y vas a estar aburrida, vas a necesitar hacer alguna cosa. Pues mi mamá, claro, evidente. Después, con carpetas de crochet, yo pude obtener algunos recursos. Después, traía de Bogotá sábanas bordadas muy lindas para vender. Vendí a mis amigas que se casaban, a las hijas de las amigas de mi mamá, para suajuar las sábanas bordadas. ¡Qué hermosura! Eso fue increíble, eso fue increíble. Después, afortunadamente, me, me vinculé a la firma Imagen de Jaime Tatis y Javier López, que ellos organizaban congresos y convenciones. Esa vinculación fue gracias a que yo había estado trabajando en la Exposición Mundial de Orquídeas. Yo ayudé en la publicación de el libro recordatorio del Congreso Mundial de Orquideología, y a través de eso me vinculé con María Eugenia Saldarriaga, una de mis compañeras de colegio, a la firma de Imagen de Jaime y de Javier para congresos y convenciones. Entonces trabajé en organización de congresos y convenciones un tiempo con ellos. Después me encontré un día en la peluquería con Amparo Hurtado de Paz, periodista que había trabajado conmigo en Bogotá en el periódico El Vespertino. Ella aquí en Medellín trabajaba con la corresponsalía del Espectador, pero su esposo ingeniero se iban a trasladar para Bogotá. Entonces a ella le habían pedido que buscara quien la reemplazara en la corresponsalía. Cuando se encontró conmigo me dijo, ¿qué estás haciendo, María Cristina? Y le dije, pues no, nada. Carpetas de crochet. Carpetas de crochet. Entonces me dijo si me interesaría reemplazarla a ella para el espectador. Y dije, pues yo encantada. Y como ya me habían conocido en Bogotá, cuando estuve en el Vespertino 6 meses, entonces fui a Bogotá a hablar con el Mono Salgar, y pues él me conocía de sobra y me dijo, listo. Ahí fue cuando me enganché al Espectador en Medellín, en el año 77 me parece, sí. Y ahí fue donde empecé otra vez a escribir. ¡Qué maravilla! He hecho de todo. De todo. Hasta vendí laminitas, mira, hasta vendí laminitas. Que conozca Colombia. El de Conozca Colombia, sí. ¿Cómo te parece? Porque eso lo promovían los Jaime Tatis y Javier López, promovían en ese álbum. Y entonces me dijeron Mario que me Posada, el álbum claro. de Mario Posada, claro. Y entonces yo iba de tienda en tienda ofreciendo las laminitas, No, y eso bueno, fue ahí me gané unos centavos también. para Carmiña que no sabe, los más jóvenes, eso fue un furor. Furor. Sí. Yo recuerdo a mi mamá salir muy entacunada, muy arreglada para el centro, a unos agaches donde vendían las laminitas escasas, porque estaba No enloquecida. creo que fueran las mismas, Claudio, era un álbum diferente. No era No, Conozca Colombia. no, era distinto, no era el de Movifoto, no, era distinto, Ah, no. era distinto, era Es distinto. que en esa época los álbumes dieron mucho Claro. que hacer a las señoras, a las mamás. Sí, a las mamás, sí. De modo que mira, he hecho de todo, he hecho de todo. Lo Qué único que me ha faltado es hacer como mis hermanas delicias en bizcochos y María Luisas. El resto he hecho de todo. María Cristina, hay que resolver eso.
hay que coger ese oficio también, el de la repostería. Sí, sí, María porque Cristina, y yo tengo esta pregunta, o sea, cuando usted estaba estudiando, ¿qué se imaginaba que iba a ser qué tipo de periodismo? O sea, ¿ya tenía claro que lo que usted quería era hacer periodismo cultural o eso fue algo que se fue dando por las oportunidades que fueron presentándose una vez graduada? ¿O cuál era la idea que usted tenía jovencita estudiando en la universidad? Eh, no, yo no pensé que yo pudiera ser redactora cultural, no, simplemente escribí en un periódico, Ujú. simplemente escribí en un periódico. Y cuando empecé en el vespertino, o cuando estaba todavía en la universidad, Sí. que también fue una cosa accidental, Ujú. porque en la residencia universitaria donde yo vivía Rosa Margarita Puccini, que había estudiado periodismo en la Javeriana. Ella era del Opus Dei y trabajaba para el Vespertino. Y a Ujú. Rosa Margarita la iban a trasladar para Barranquilla. Entonces le dijeron que buscara quien la reemplazara. Y como yo vivía en la misma casa que ella vivía, Ujú. y algunas veces la había acompañado a entrevistas, porque ella, viendo que yo estudiaba periodismo, a veces le daba miedo ir a algunas partes. Me decía: María Cristina, ¿tú me acompañas? Yo, claro, encantada. Entonces me dijo: ¿será que tú me puedes reemplazar en el vespertino? Yo le dije: pues claro. Entonces, afortunadamente, para el vespertino yo trabajaba en la mañana. El periódico salía a la calle a las 2 de la tarde. Y yo a las 2 de la tarde iba para la universidad porque tenía clases en la tarde, hasta las 7 de la noche tenía clases. Entonces me quedaba regio. En la mañana iba a trabajar y por la tarde iba a la universidad. Entonces, ¿qué empecé yo a escribir? Lo que don José Salgán me decía: María Cristina, necesito que hoy vayas porque hay una niña que se cayó en un aljibe y está hospitalizada, esa niña casi se muere, no sé qué. Yo iba y hacía la entrevista. Que María Cristina, que están matando las palomas de la Plaza de Bolívar porque esas palomas están dañando las construcciones y no sé qué. Yo escribía sobre eso. María Cristina, que va a ser el Halloween. Eso estaba empezando la moda del Halloween. Estaba empezando. Y yo no tenía ni malicia que era el Halloween. Bueno, yo tenía que escribir sobre el Halloween. Ujú. Y se me ocurrió ponerle el título a la crónica: Un miércoles disfrazado de viernes. Y me acuerdo perfecto que don Gabriel Cano, don Gabrielito Cano, que en ese momento pues era el gran jefe del Espectador, se acercó a mi escritorio y me dijo: ¿qué título el que le has puesto a tu crónica? Ay, no, qué emoción. Sí, entonces yo no escogía el que escribía, ¿no? Sino que don José me asignaba un tema, una tarea, y bueno, yo lo hacía. Ujú. De modo que no fue que yo lo escogí, sino que me fue saliendo. Y Sí. realmente me interesaba la historia, me interesaba el arte, me interesaba la música, me interesaba el teatro. Entonces, no fue difícil para mí llegar a eso. Fue muy grato además. Ujú. Ujú. y en ese recorrido de tu trabajo como periodista cultural, pues podemos hacer una comparación, es decir, ¿qué era ser periodista cultural cuando ya estabas más afianzada, ya tus columnas de Macris estaban mucho más, eran pues digamos muy leídas, muy famosas? ¿Qué diferencia hay hoy en día, primero, con ese periodismo cultural? Y segundo, con la cultura, es decir, el mundo de lo que llamamos la cultura en este momento de la vida de Medellín y en aquel momento, y en Ah, Bogotá. mira, es una diferencia de aquí a la China, te digo. Es muy difícil que tú encuentres en un periódico hoy una información cultural que valga la pena, que te enseñe, que te guíe, que te muestre. Ahora,
es una información de farándula, realmente. Realmente es una información de farándula. Tú no ves una entrevista a un pintor, a un escritor, a un compositor. Hay un escritor que gana un premio en España, por ejemplo, rara vez le hacen una entrevista en que lo muestren de cuerpo entero, en que lo muestren como persona, porque es que más allá de ese escritor, de ese pintor, de ese músico, hay un ser humano, ¿sí? Eso no se ve, eso no se ve, eso no se ve, no se muestra, ¿no? Y uno habla, yo hice parte de la junta de la Casa del Teatro, la casa que dirigió Gilberto Martínez por tantos años. Y mira, la queja más grande de los que hacen teatro es que a los periodistas no les importa nada, no les importa nada. Si acaso ponen una notica que hoy se estrena tal cosa, pero la tienes que buscar con lupa, ¿sí? Aparte de que el periodista no cultiva ese quehacer cultural. Es muy, yo me acuerdo, yo iba a los conciertos, yo iba al teatro, yo iba a las conferencias, yo iba a las presentaciones de los libros, yo iba a la biblioteca piloto, yo iba a los martes del Paraninfo, y yo nunca me encontraba con mis colegas, nunca, nunca. ¿Cómo puede uno escribir de algo que no conoce? De algo que no te hace vibrar, de algo que tú no consideras importante. Hoy en día ese periodismo no existe. Quizás lo único de periodismo cultural que uno ve ahora es en Telemedellín al mediodía, tienen un informativo cultural excelente, excelente. De resto, todo es farándula. Fulanita se casó con Peranito, se separó de Menganito, le está peleando la plata. No, de una fatuidad impresionante. Tristeza, realmente me da tristeza. Porque es ¿qué es el periodismo? El periodismo es el borrador de la historia. Es que los periódicos no son lo que decían antes, útiles solamente para envolver la carne y que se maduren los aguacates. En los periódicos está la historia del país, en los periódicos está la historia de la gente. Y eso no lo estamos haciendo, eso no lo estamos haciendo. La distancia es abismal, Claudia Ivonne. Es increíble y a mí me duele que eso pase. Claro, claro, María Cristina, es muy doloroso, es muy vergonzoso también como sociedad, Sí, sí, porque pues eso habla mucho de nuestra estatura espiritual, de nuestras búsquedas como sociedad. Entonces, es lo que tú dices, si lo que le interesa a la gente, sobre todo a la gente joven hoy, es si se separó fulanito con peranita o si fulano eh, tiene un carro nuevo, pues yo creo que la cosa va muy mal. Pero devolvámonos un poco a los tiempos más felices, a los sí. tiempos en que Medellín y Bogotá, bueno, Bogotá sigue siendo una mejor plaza para la cultura, eso sigue siendo, Ujú. claro, allá hay un gran movimiento teatral, por ejemplo, una juventud mucho más interesada en el teatro, en la literatura. No sé en qué momento, tal vez pues fue la influencia del narcotráfico, yo no he estudiado a fondo, pues no tengo elementos para hacerlo, pero me parece como ciudadana del común que tal vez fue como esa irrupción del narcotráfico en nuestra sociedad que creó esta tergiversación de lo que es la cultura y de lo que puede hacer en una sociedad. Pero entonces, como te decía, te invito a que nos devolvamos a esas épocas hermosas a través de tu libro. Eh,
hubo un momento que tal vez yo viví también muy joven, pero lo alcancé a vivir, lo alcancé a saborear. La piloto era un gran referente para presentaciones de libros que se llenaban de gente, se Sí, llenaban de gente. Eso era una fiesta, una felicidad, una cosa divina que uno no volvió a sentir en esta ciudad. Y bueno, estaba Manuel Mejía, y el estaban taller de escritores con Manuel, el taller de escritores y toda con esa mi gente que hermano giraba. Macías, claro. Claro, toda esa gente que giraba, esos jóvenes que en ese momento eran Macías, José Libardo Porras, Juan Diego Mejía, que era tan bonito porque era como un montón Sí, de muchachos y muchachas girando alrededor de esta playa de escritores, el Kid Restrepo, Manuel, Darío. Bueno, eso fue una época muy bonita, con muy pocas mujeres, lamentablemente, figurando sí, allí en la literatura por lo menos, pero también estaban las bienales de arte, María Cristina, estuvo Basarte, que fue tan bonito para ay, sí. Medellín, tan enriquecedor. Cuéntanos un poco de eso. Conociste a Ciro Mendía, por ejemplo, qué envidia. Ah, sí, conocí a Ciro Mendía y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y logré con él, yo creo que unas buenas entrevistas, porque él era un poco huraño y difícil, pero había una relación de amistad de mi familia con Ciro, porque Pepe Mexía, que era íntimo de Ciro, estaba casado con una tía abuela mía. Entonces, varias veces coincidimos en reuniones familiares, reuniones de Navidad. Entonces, hubo un acercamiento familiar antes de que yo llegara a abordarlo como periodista. Eh, Maravilloso, maravilloso ese contacto con una persona que tenía tanta gracia, tanto mundo. Muy, muy delicioso poder trabajar con una persona así. ¿Ciro muere en qué año, María Cristina? Ciro murió, no me acuerdo, pero qué pesar, murió solo en La Ceja, en un hogar para adultos mayores. Pobre. Sí, sí, porque es que él trabajó en varias cosas mm, con con el gobierno, eh, en la imprenta departamental, él dirigió algunas colecciones, la publicación de algunas colecciones. Él tuvo dos hijos. mm, Vladimir murió joven y su otro hijo se había ido a vivir a Venezuela y no le paraba como muchas bolas a su papá realmente. Además, él era un poquito disoluto, bastante amigo de la botella y desorganizado, desorganizado. En su última época, aquí en Medellín, antes de irse para La Ceja, vivió en una casa que le prestaba el gobierno departamental, la casa donde nació Francisco Antonio Sea, ahí en el centro de Medellín, No te por el puedo sector, creer. por el sector de San Benito. Y vivía solo y lo acompañaba una enfermera. Él era muy fumador, muy fumador. Y con mucha regularidad tenía problemas de salud y lo tenían que hospitalizar. Y me acuerdo que la enfermera me llamaba y me decía, doña María Cristina, es que a don Ciro lo tenemos que hospitalizar, pero ¿sabe qué? Es que no tiene pijamas. Y yo le compré pijamas a Ciro más de 2 veces, más de 3 veces. Y siempre la enfermera decía que no tenía pijamas. Ellas le robaban, le robaban. Claro. Claro, le robaban. Era muy triste, era muy triste. Realmente Sí, fue muy duro. Recuerdo que cuando murió Ciro, don Guillermo Cano, porque él era muy de la casa de los Cano, muy del espectador,
don Guillermo Cano vino a Medellín al entierro de Ciro. Yo fui por él al aeropuerto, por don Guillermo, al cementerio de San Pedro, estuvimos en el entierro de Ciro. Y te digo, no había más de 15 personas. No, te creo, te No creo. había más de 15 personas. Sí, porque yo recuerdo que la gente me contaba, pues yo estaba en la universidad y me contaba que era un viejito que andaba con un gabán largo y subía por la playa en alguna época, porque él Y vivió por porque allá, él vivió cerca del Teatro Pablo Tobón, en un por apartamento, Giral. en un segundo piso, sí, por ahí. Mm. Exacto. Entonces, seguramente pues tenía como una fama que no lo favorecía, aunque para esa época eso era lo que era un poeta, pues alguien bohemio, alguien apartado como de lo canónico. Pero lo que Sí. importa es su poesía, María Cristina. Yo leyéndote de nuevo esa bellísima crónica sobre Ciro, pienso que voy a proponer hacer una antología de Ciro Mendía, o rescatar lo que más se pueda. Está el problema de los herederos porque no aparece el hijo. Mm. Entonces, da trabajo por eso, es decir, tratar de publicar a Ciro Mendía es muy difícil por eso, porque no hay con quién negociar. Bueno, también conociste muy joven, me imagino, muy joven tú y ella aún joven, a Rocío Vélez, que es una otra persona a la que yo adoro y Ujú. adoré en vida. Sí, Rocío Vélez de Piedrahíta, sí. Eh, Tuve el gusto de conocerla y de entrevistarla cuando ella obtuvo el segundo puesto en el premio Eugenio Nadal. ¿Y por qué me enteré yo? Porque es que uno no se sabe todas las cosas. Don Rafael Vega, de la librería Continental, A me Carmiña no llamó, le tocó conocer a la librería Continental, eso era no, no una sé, dicha, eso No. era lo más rico que había en era la Medellín. maravilla. Don Rafael Vega me llamó por teléfono y me dijo, acabo de saber que Rocío Vélez de Piedrahíta quedó en el segundo lugar del premio Eugenio Nadal en España. Eh, ¿Usted por Con qué no me ha sido terrateniente, que con le acabamos de terrateniente? publicar Sí. en la editorial. Ajá. ¿Usted por qué no le hace una entrevista? Yo le dije, qué maravilla, claro que sí. Entonces localicé a Rocío Vélez de Piedrahíta, le conté a mi mamá que iba a hacerle una entrevista a Rocío Vélez de Piedrahíta. Y mi mamá me dijo, ay, qué dicha, yo la quiero conocer. ¿Será que puedo ir contigo? Ay, Mi mamá tenía el libro de Rocío titulado Entre Nos. Y yo le dije, claro, vamos. Yo fui con mi mamá a hacerle la primera entrevista a Rocío Vélez de Piedrahíta, una mujer encantadora. Me Era encanta. una caja de música, esa mujer. Después, ella me invitó a ser parte de una tertulia, de un grupo de amigas con ella, que los primeros miércoles de cada mes almorzábamos juntas con Gloria Inés Palomino, directora de la Biblioteca Pública Piloto, con Marta Elena Bravo, con Lucía de la Cuesta de Londoño, con Clara Pérez de Restrepo y con Beatriz Restrepo Gallego. No, Un grupo, imagínate qué no, grupo. no, te digo, el grupo más divino de la vida, pero disfrutar a Rocío en ese almuerzo, no, eso era una delicia, porque cada cosa que ella contaba era con una gracia, No. pero al mismo tiempo con una profundidad. Recuerdo mucho cuando a ella le pidieron que escribiera un cuento sobre el peligro de las minas antipersonas, para poder repartir ese cuento en el campo, en los municipios, para que los niños al leer ese cuento se dieran cuenta de cómo se encontraban las minas antipersonas, cómo evitar pisar una mina. No, eso era
Sobre una muñeca, ¿cierto? Es No, un no, cuento no. sobre una muñeca, muy Sobre una hermoso. muñeca, muy lindo, Muy muy hermoso. lindo. En la experiencia de conocer a Rocío Pérez de Piedradita fue maravillosa. Y pues yo creo que por eso yo quería tanto lo que hacía, porque esas entrevistas con gente tan increíble me hacía a mí muy feliz, me hacía a mí muy feliz. Poder pasar una tarde entera con el maestro Pedro Nel Gómez, por ejemplo, en su casa, toda la Ah, tarde, porque mira, Claudia Ivonne, ¿qué pasaba en esa época? Cuando uno iba a entrevistar a alguien, uno prácticamente iba virgen a hablar con esa persona, porque no tenía un Google para consultar antes este señor que ha hecho, dónde ha estado, nada. Lo poquito que yo pudiera saber, ¿cierto? Además, grabadora no había. Entonces era tomar nota, escribir a la carrera y tratar de memorizar de la mejor forma eh, el ambiente, el lugar, lo que esta persona decía, ¿cierto? No era un trabajo fácil, pero eso lo hacía más agradable, porque un interlocutor con una grabadora se intimida. En cambio, si yo hacía el trabajo como haciéndole una visita a la persona, ¿cierto? claro. Desprevenida. Iba escribiendo, sí, pero el otro podía hablar con más soltura, estar más tranquilo, que si crees que en esta grabadora será que me voy a equivocar y voy a decir lo que no es. Claro. Entonces hacía el trabajo más grato para el entrevistado y para el entrevistador. Así es. Y más Carmen, asustador también, ¿no? Claro, No producía muchos nervios no estar enterado de muchas cosas, como entrar así como en no, frío, o era porque más emocionante. era muy emocionante porque yo llegaba y le decía, bueno, maestro, te va a cumplir ahora 90 años, cuénteme a ver qué se siente cumplir esta edad. Y entonces ya empezaba como una charla de amigos y las cosas empezaban a fluir, empezaban a fluir y empezaban a fluir. Y tú de una respuesta de esa persona sacabas otra pregunta. No Ujú, como ahora que yo veo que los que entrevistan, cuando el otro está respondiendo, ellos no le están parando bolas. ujú. Sí, muchas Sino que veces te están das cuenta de pensando. que la pregunta que hacen enseguida ya te la habían respondido antes, Sí. ¿cierto? sí, sí. O Ma- tergiversa. Dime. Yo Carmen, tenía, no sé, Claudia, no, ¿qué me ibas a decir no, antes de no, yo? dale, dale, Carmeñita, te iba a decir que tú que eres la nueva sangre, la nueva generación, debes tener muchas preguntas. Pues yo quería decir dos cosas. Estas eran mis preguntas anotadas, pues María Cristina, para que no me vaya a regañar. Yo no te Pero pues están relacionadas pues con todo. No, hay algo que me parece como una curiosidad bacana de compartir con las personas que están aquí con nosotros esta tarde. Y es que me acuerdo que usted me contó cuando estábamos en el proceso de corrección pues de los textos y sí, de cotejo y tal, que usted dictaba las columnas por teléfono, ¿cierto? Es la Ay, idea que no, no, tengo. no. No, mira, no las tuve diferentes etapas. Exacto, como contemos un poquito de eso Bueno, que me parece muy interesante. al principio, pues yo las escribía en mi casa, en una máquina de escribir. Si me equivocaba o si después de terminar de escribir, cuando yo la leía, pensaba, uff, esto no debe ser así, tal vez debió empezar de esta manera. Yo creo que el primer párrafo tenía que ser tal. Yo cogía eso y lo rasgaba y para el sexto, y vuelvo y escriba, ¿cierto? Entonces yo llevaba eso ya con tachaduras y todo a la secretaria de la corresponsalía, Beatriz Estrada. Ella lo escribía en el Telex y eso en el Telex se iba para Bogotá, Qué hermoso. ¿sí? Y allá ya levantaban el texto para hacer el periódico.
Después, cuando tuvimos los problemas que hubo que cerrar la oficina del Espectador por cuando mataron a los compañeros de la oficina, que hubo que cerrar y hubo que empezar a trabajar clandestinamente, yo escribía mi columna y la pasaba por fax del almacén de Carlos Alberto Restrepo, el esposo de Clarita Duperli de Restrepo. Clarita Duperli fue columnista del Espectador. Sí. Y cuando se cerró la oficina del Espectador en Medellín, ella me dijo, si usted tiene necesidad de alguna cosa, vaya donde Carlos Alberto. Entonces yo mandaba por fax mi columna a Bogotá. Qué maravilla. Esa fue la diferencia. Y me tocó solamente en el último año, tal vez, que estuve yo en el periódico en el 97, ya en computador. Pero todo el tiempo anterior fue chuzografiando, máquina de escribir, y bote papel, y bote papel. María Cristina, ¿y qué es Telex? Que yo no sé. El Telex es una máquina que tú tienes un teclado, y en la otra ciudad donde lo recibe, recibe una cinta perforada. Esa cinta se mete allá en la ciudad de recibo, en un aparato que lo vuelve otra vez imagen. Que lo vuelve imagen. Sí. Que lo vuelve texto. Que lo vuelve texto. Lo vuelve texto. Y después, después de eso llegaron las máquinas Brother, que tenían una carretica que hacía más o menos lo mismo. Entonces tú escribías y después ella lo volcaba a un... Claro, porque tenían memoria. Tenían memoria. Entonces esos fueron los antecedentes del computador. Pero que el computador ha sido un gran logro, eso sí, pues... eso no cabe duda, el hecho que tú puedas en un momento corregir, pasar el párrafo para adelante o para atrás, tachar, eso es una maravilla. Pero yo te digo que yo boté papel montones de cosas. Es que botábamos papel y uno hacía copia con papel carbón, Carmen, porque pues si se le perdía esa copia, ¿uno qué hacía? Entonces uno tenía que hacer eso y volver a repetir, pero eso hacía también que la gente tuviera muy buena redacción, muy buena capacidad de redacción, porque es que no había tiempo de estar corrigiendo y corrigiendo. Entonces era otra época. Yo recuerdo, María Cristina, en la biblioteca piloto, en la sala patrimonial, un manuscrito de ya viene siendo tu tío tatarabuelo, Carrasquilla. Mi tío bisabuelo. Su tío bisabuelo, Carrasquilla. Mi adorado Carrasquilla. Un manuscrito creo que es de Frutos de mi tierra, que está allá. Y entonces, Carmiña, ahí tocaba era a mano, con marginalias, o sea, las notas a un lado, a lápiz o a estilógrafo, y después volver a escribir todo, a mano. Sí. Cuando ya Veo que entonces Carmiña no sabe qué es un stencil, ni... Ay, no, el stencil es una belleza, Carmiña. Nos tocó que en el colegio, a mí me tocó en el colegio. Mimeógrafo, copias de mimeógrafo. El mimeógrafo. El proyector de diapositivas. No, ese me tocó, no vayan a creer, ese me tocó en el colegio. María Cristina, pues yo sé que no, pues vamos, mejor dicho, esto retoma como una respuesta que usted dio ahorita sobre cómo ve las publicaciones, pues, o el periodismo cultural ahora, que dice que es muy ausente, de muy mala calidad, pero me parece, ya para ir cerrando, porque son ya las 6:06 de la tarde, entonces rico abrir ya el espacio para que los invitados, los asistentes participen.
Me parece bacano cerrar con esto, y es que ayer que estábamos conversando, usted me contó que fue invitada por un profesor de la Universidad Javeriana, Nelson Castellanos, acompañarlo en un curso de él, ¿cierto? En un par de clases. Sí, sí. Y bueno, me parece muy interesante porque quisiera saber, pues usted me dijo que había sido todo como muy ameno, muy interesante, eh, y yo quisiera conocer esa experiencia, sobre todo porque, por supuesto, pues doy por sentado que fue una experiencia de estar en contacto con periodistas que se están formando en este momento, es decir, con gente muy joven. Y, y quisiera saber cómo fue el diálogo, qué intercambios hubo ahí, usted cómo se sintió. Mira, fue muy agradable. Ujú, Eh, Fue una casualidad, la sobrina de mi esposo me pidió que le mandara un libro para un amigo. ujú, Y yo le dije, bueno, ¿cómo se llama el amigo para yo dedicarle el libro? Y bueno, Ernesto Castellanos y tal cosa, yo le mandé el libro cuando de pronto ella me escribió y me dijo, tía, ¿será que mi amigo te puede llamar? Porque él es profesor en comunicación en la Javeriana y ya leyó tu libro y quiere hablar contigo. Yo le dije, sí, listo. Él me llamó y me dijo que quería hacer con sus alumnos un trabajo para que ellos hablaran conmigo sobre qué era ser periodista cultural, cómo se ujú. hacía, cómo se lograba, por qué yo lo había escogido y les conté más o menos lo que les he contado a ustedes. Sí. Uno de los alumnos eh, comentó que a él le interesaba mucho el teatro y que a él le gustaría escribir de teatro. Y yo Ujú. le dije, pues si te gusta el teatro, debes ir a ver teatro y te debes meter detrás en la tramoya y hablar con el de las luces y con el escenógrafo y con el del vestuario y con el director y de pronto ir a ver un ensayo de una hora que vayan a presentar para que puedas entender de qué vas a hablar, qué vas a hacer, ¿cierto? Ujú. Fue muy interesante porque ellos no se imaginaban que yo hubiera podido hacer periodismo sin tener una grabadora, sin tener un computador, Internet. Ujú. sin tener internet, ¿sí? Entonces yo dije, no, lo que pasa es que uno tiene que desarrollar un sexto sentido y tratar en lo máximo de acercarse a ese ser como persona para después ir detrás a ver qué es lo que hace. Fue muy Ujú. interesante. Después unos dos de esos alumnos me llamaron, quería que yo les hiciera contacto con periodistas que les hubiera tocado cubrir lo de los falsos positivos. Ujú. Desafortunadamente no les pude ayudar mucho porque cuando esto ocurrió yo ya no estaba en el ejercicio profesional. ¿Cierto? Sí. Los remití, los remití a historia. Les dije, vayan al libro de Melo sobre la historia de Colombia, que está la historia reciente de Colombia, y ahí van a poder ver un poco la problemática. Pero me di cuenta que si no estaba en internet no les servía. Así, así es, Sí, así es. Mm. es una realidad que tenemos que enfrentar, Y tanto los mira, editores. hay una cosa también, que ¿cuántos lectores hay de periódicos ahora? Poquitos. Muy pocos, muy pocos. Ahora la noticia te llega por Instagram, te llega, si Por acaso Google, es si acaso es un noticiero, pero la gente joven, yo no la veo que lea periódicos, yo no la veo que lea periódicos, ni siquiera están suscritos a un periódico. Y si acaso ven las noticias políticas, si es que les interesa el devenir político del país y si quieren saber más o menos esta corriente y esta cosa, pero yo no creo que ya sean muchos los lectores de periódicos y que por lo tanto
la información cultural tenga donde estar. Yo soy siempre muy optimista. Yo voy a dar una opinión y yo pienso que la gente se cansa de la mediocridad. Y Ojalá. siempre hay una pequeña porción de las juventudes, que no todos son lo mismo, que Ujú. son críticos, que son Sí. interesados, que son lectores. Yo tengo unos amigos lindos que fueron, uno de ellos, el fundador fue mi discípulo, mi alumno, Felipe Sánchez Hincapié, que tiene un bello periódico digital cultural que se llama Laterales. De hecho, los muchachos de Nexos, de AFIT. Entonces, yo Ajá. siempre pienso, María Cristina y Carmen, que no todo está perdido. Es decir, siempre habrá gente más inteligente, más crítica, más sensible. Y esa Ujú. gente es la que va a salvar el mundo. Es que no hay otro remedio. No hay Sí. otro remedio. Sí, No. pues ahí no hay nada que hacer. Sí. Yo tengo un Vamos. sobrino que es comunicador y es súper inquieto por todas estas Claro, cosas, súper, súper. hay muchachos maravillosos, muchachos y Sí. muchachas maravillosos, y yo dependo de ellos, yo pongo el mundo en sus manos, porque ya nosotras hemos hecho mucho y estamos un poco como diciendo, bueno, a ver el relevo, ¿dónde está? Bueno, vengan a Sí, ver, sí. pónganse las pilas, pero yo creo que están ahí y los tenemos que apoyar e impulsar. Ujú. Sí, María estoy de y acuerdo. Carmen, yo creo que nuestro público está ansioso de conversar contigo. Vamos, Camila, a darles entonces la entrada. Sí, ya yo veo que Camila ya cambió la configuración. El que quiera hablar puede activar su micrófono. Antes de que empiecen, si saben cómo hacerlo, pueden levantar la manito. Hay por ahí un botoncito con una carita y una manito así. Dan clic ahí y ya nosotras vemos quién tiene la manito levantada o se lanzan a hablar y ahí nos vamos como poniendo en orden. Está en la Pero parte superior, está en la parte superior de la pantalla. Ustedes ven como una bolita con carita con una mano, ahí está la manito. para los que lo tengan descargada la aplicación, los que de pronto estén entrando por el explorador, pues por la web, creo que la opción está en la bandejita de abajo, como que la interfaz cambia un poco dependiendo de si uno tiene la aplicación o no. Yo sé que Camila ya les ha puesto la información, pero quiero repetírselas por si de pronto no están pendientes del chat. El libro lo publicamos en dos formatos, en formato impreso y en formato electrónico. En formato impreso vale 50.000 pesos, en formato, que es el que tiene Claudia en las manos, que quedó hermoso, y en formato electrónico vale 25.000 pesos. Camila puso en el chat el enlace que lleva a nuestro distribuidor digital, que es Librería de la U, así se llama la página. Por ahí pueden comprar el libro electrónico. El libro impreso lo compran directamente con nosotros si desean. Pueden llamar o escribirle a nuestro librero que se llama Rubén Vasco. El teléfono y el correo los puso también Camila en el chat. Eh, Con un y 30% de descuento. Sí, de hecho, bueno, a ver, esperen un segundito, yo hago el repasis porque sé que vamos a sortear 3 ejemplares, ¿cierto, Claudia? Vamos a Entre sortear tres los, ejemplares y la pregunta es ¿de cuáles escritores que mencionamos hoy escribió María Cristina en Espectadora de Primera Fila? ¿De cuáles que nombramos hoy? Porque ahí hay muchos más. entonces, bueno, la idea es que a esa, pues para que nos quede fácil luego registrar a los ganadores, respondan a esa pregunta por el chat. Y los miembros del club de lectores que estén aquí con nosotros tienen un descuento en el libro del 50%. Eh, entonces, bueno, para que lo tengan presente, si no están inscritos en el club, pueden inscribirse al club. También en el chat está el enlace para que den clic y llenen el formulario y se inscriban. Eh, no sé si alguien quiere ya hacer una pregunta. Sé que Juan Carlos tiene una pregunta, Juan Carlos López. No sé, Juan, si querés que la hagamos nosotras o si querés tomar la palabra, sería súper bacano escucharte. Eh, si te da mucha pena, entonces no. No, yo no No. creo que Bueno, dale de pena. bueno, yo hubiera Hola. preferido, buenas tardes.
María Cristina, felicitaciones por toda la experiencia. ¿Sí me están escuchando, Carmiña? Sí, Sí, Juan Carlos. perfectamente, Juan. Bueno, Bienvenido. bueno, me alegro mucho toda esa trayectoria. Yo en realidad me había atrevido a hacer dos preguntas cuando usted mencionó todas sus peripecias en el correo y lo que hizo su papá. La primera es por qué nunca logró como salir adelante un periódico liberal. Pues la respuesta fácil es que así hemos sido una región muy conservadora. Y la segunda, usted es muy crítica con el periodismo cultural actual. Yo he sido muy ferviente pues del Espectador, inclusive pues desde mis años mozos, y yo diría que si don Manuel Dresner no podría ser una excepción a ese panorama crítico que usted menciona como tan árido hoy día del periodismo cultural. Eso es todo y muchas gracias. Felicitaciones. Perdón, no cogí bien lo que me dices de don Manuel Dresner. Que usted dice que el periodismo cultural hoy día es prácticamente inexistente. Yo Sí. veo que don Manuel Dresner es muy pendiente de las Ah, conmemoraciones, sí, pues sí. claro, obviamente muy orientado a su fuerte que es la música, los conciertos, el Teatro Santo Domingo, dijéramos, ese es como su énfasis. Entonces yo diría que si de esa crítica ácida que usted hace, no se salvaría don Manuel Dresner. No, don Manuel Dresner es una isla fantástica. Lo que yo digo es que hace falta esa crónica con el hacedor de cultura, ¿sí? Con el escritor, con el músico, con el, con el teatrero, con la persona, ¿sí? Don Manuel, yo no me lo pierdo, yo no me lo pierdo porque además tiene una trayectoria larguísima en el periódico, pero me parece que hace falta un poco más. El espectador los días siguientes a un festivo sacan un remedio de lo que fue el magazine cultural del espectador. Próximo martes con seguridad que va a traer muy buenas cosas, pero no es lo habitual que tengan una información o un comentario o un recrearse con el tema cultural. No sé si respondo tu inquietud. De los periódicos liberales, porque es que los periódicos viven de la publicidad y entonces ha sido el fracaso. A los últimos tiempos el correo prácticamente la mayoría de sus páginas era de los arrendamientos y ventas de casas, habían páginas enteras sobre eso y la publicidad era muy escasa y el periódico necesita la publicidad para poder vivir. Juan Carlos dice que ya respondió en el chat y dice que le quedó claro María Cristina. Ok, Muchas gracias Juan Carlos. Sí, Juan, muchas gracias. Bueno, y si alguien más tiene alguna duda, comentario, queja, reclamo, felicitación, no sean tímidos. Gracias por la paciencia y por oírme todas estas cosas, a veces un poco desilvanadas, pero que hacen parte de lo que ha sido mi vida con el periódico. Y fuera de estas 55 crónicas que están en el libro Espectadora de Primera Fila, tengo más de 100 por ahí también, esperando una segunda oportunidad, porque ahí hay mucha historia, mucha historia. Vamos a hacer el segundo tomo. Sería maravilloso. Cuenta con ello, cuenta con ello. Gracias, sería maravilloso. Es que esto es más que una concesión a ti o algo así, es una necesidad, María Cristina. Es una necesidad, María Cristina, porque es que mira todo lo que se recoge, todo lo que para un investigador, y Juan Carlos, si está con nosotros, estará de acuerdo que esto es un insumo fundamental. Es que hemos perdido la memoria. Nos hemos olvidado de preguntarles a quienes ya han vivido una época
de su vida intensa y productiva nos hemos olvidado de preguntarles. Las nuevas generaciones son un poco narcisas, centradas en sí mismas. Es como si hubieran nacido del huevo y no tienen un aprecio por el pasado. Yo creo que lo que necesitamos es eso, es comprendernos a través de esta maravilla de crónicas de María Cristina y pues obviamente de otras personas. Creo que hay otra pregunta. Beatriz Eugenia quiere intervenir. Beatriz, adelante. Muchas gracias. No, primero que todo agradecerles no solamente a ustedes como orientadoras de la reunión, sino a María Cristina por su buen rato, sus crónicas y que nos traen muy buenos recuerdos. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Comentarios. Están muy tímidos. Están súper tímidos, desaprovechando esta fuente de historia. Hay tema para rato. Hay muchas preguntas que tenemos que hacerle a María Cristina. Cuéntanos ese momento terrible del espectador, ya para despedirnos. Ese momento del narcotráfico en Colombia y especialmente en Medellín, cuando no una pandemia, sino una persona, una organización nos puso sobre las cuerdas y nos encerró en las casas y nos hizo tener miedo de salir, miedo de vivir, miedo de pasear, miedo de recorrer nuestra geografía, miedo de todo. Esa fue una época muy dura. ¿Y tú seguiste ahí? Claro, claro, es que no seguir ahí era darle gusto al que quería silenciarnos. No seguir ahí era decir, bueno, señor, usted manda. ¿Sí? No, había que seguir para adelante y por eso fue la época en que tenía que mandar mis escritos por fax porque no teníamos una sede y tenía que ir con cuidadito donde fuera a ir y decir que yo era el espectador porque uno no sabía quién era el que estaba ahí, ¿sí? Y tenía uno que tener ojos de lince, por ejemplo, para hacer una divulgación de galerías de arte, por ejemplo, ¿sí? Porque fue una época de un reverdecer del arte plástico en Medellín, pues ya tú lo dijiste, las bienales, el nacimiento del Museo de Arte Moderno, y había muchísimas galerías en Medellín. Y detectar que la galería que te invitaba a una inauguración de una exposición, esa galería de dónde venía. Porque hubo galerías que eran lavanderías, ¿sí? Entonces uno tenía que ser muy cauteloso. ¿Vale la pena hacerle la propaganda a esto? ¿Vale la pena secundar lo que están haciendo estos? Claro. ¿Cierto? Entonces había que trabajar con mucho cuidado. Infortunadamente mataron a Marta Luz y a don Miguel. Eso fue un día tremendo, doloroso, pero un día que teníamos que superar. Y yo, no sé si lo hago mal o bien, prefiero no hablar mucho de esa época. Yo prefiero hablar de las cosas buenas que han pasado. Y Sí. estas malas hacen parte de la historia, de una historia muy mala de nuestra ciudad y ojalá que no se vuelva a repetir nada, ni siquiera parecido. Ojalá, tienes razón. Juan Carlos quiere hablar también, quiere hacerte una pregunta. Bueno, qué pena pues yo de nuevo, por No, como, Juan.
Bienvenido. Muchas gracias, doña María Cristina. A pesar de que sea muy triste a propósito de un comentario que me atreví a hacer, pues ese golpe tan duro, el magnicidio de don Guillermo, hay un hecho que yo llamaría cultural. Eso fue un miércoles por la noche, por allá una semana antes de la Navidad. Y ese viernes hubo, quizás Carmiña no le tocó, pero Claudia Ivón y otras personas acá recordarán, se silenciaron todas las emisoras del país, o mejor dicho, hubo una transmisión durante 24 horas con música de Bach seleccionada por Fernando Gómez Agudelo, que de pronto algunos nos enteramos era el baquiano más grande, más importante que tenía el país, el padre de la televisión en Colombia, y fue un gesto simbólico muy poderoso. Yo no sé si llamaríamos eso periodismo cultural. A usted le preguntaría qué le suscitó, y si recuerdan a la propia Claudia Ivón, para que le dijéramos aquí a las nuevas generaciones ese gesto de haberse silenciado todas las emisoras durante 24 horas. Mira, Juan Carlos, hace un momentico me estaba acordando de eso. Hicimos una marcha, los periodistas, por Medellín, todos con camisetas blancas, recuerdo. Y se silenció la radio, sí. Y yo iba en mi carro con uno de mis sobrinos pequeños y él le llamó la atención la música que estaba oyendo. Y me dijo, tía, ¿por qué? Y yo le dije, porque fue que mataron a don Guillermo Cano, que era el director del periódico El Espectador. Y me dijo, pero han matado muchas otras personas. Eso a mí nunca se me olvidará. Él tenía mucha razón, pero lo que significaba don Guillermo Cano en este país como una linterna que iluminaba con claridad la honestidad, eso no hay cómo describirlo. Eso fue muy, muy importante lo que pasó ese día, muy importante. Te agradezco que lo hayas traído a colación. No, antes, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Don Guillermo Cano, tú no te imaginas ese hombre, como era de sencillo. Y los Cano, después de la muerte de don Guillermo, cuando pusieron esa bomba y después cuando mataron a mis compañeros del periódico, yo estuve en Bogotá conversando sobre qué iba a pasar con la oficina de Medellín y todo eso. Y sabes, don Alfonso Cano, ¿qué me dijo? María Cristina, nosotros perfectamente podríamos dejar de publicar el periódico El Espectador, pero usted sabe ¿cuántas familias viven del periódico El Espectador? Cientos de familias deben su sustento a que trabajan con el periódico El Espectador, y es nuestra responsabilidad social. Eso tiene una profundidad enorme. Claro. Juan Carlos, te agradezco mucho. Estoy lista contigo para lo que quieras, que yo te pueda colaborar. Con mucho gusto. Muchas gracias, doña María Cristina. Muy amable. Pero quítame el encantadísimo de conocerla. Gracias. De leer su libro. Gracias. Muchas gracias. Hilda María Arango tiene la mano levantada. Hilda, adelante. La escuchamos. Bueno, gracias. Yo quisiera que María Cristina nos compartiera cómo fue para ella la investigación para escribir la ampliación de su tesis con el libro que escribió sobre los periódicos de Antioquia. Sí, Hilda, gracias. Pues fue un trabajo de realmente 7 años. Tomé como base lo que había sido mi tesis, que era pues muy pobre realmente, y yo siempre había pensado que eso merecía ampliarse. Me metí de pies y manos a la biblioteca de FAES, a la biblioteca de la Universidad de Antioquia, a la sala de prensa,
a la biblioteca pública piloto, a mirar uno a uno los periódicos publicados en Antioquia para poder lograr esa publicación. Y fue un trabajo de muchos años, 7 años fue la investigación. Maravillosa investigación que seguramente vamos a reimprimir, vamos a reeditar porque el libro se agotó, no tenemos existencia y los investigadores lo necesitan y lo siguen preguntando. Así que esa es la buena noticia, pues. Bueno, no solo a ti también todos. representó movilizarte a los municipios, ¿cierto? No, yo no me movilicé a los municipios, sino que les escribía a los directores y ya por teléfono hablé con algunos, pero es que la biblioteca de FAES y la sala de prensa de la Universidad de Antioquia son muy completas o eran muy completas en su momento con los periódicos regionales, porque además en esa época los periódicos tenían que enviar ejemplares de la publicación a las bibliotecas, ¿sí? También en la Biblioteca Nacional en Bogotá y en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Allá sí estuve también investigando las colecciones. Bueno, muy bien. Yo creo que si de pronto ya no hay más preguntas del público, creo que podemos cerrar aquí. Les reiteramos la invitación a que se inscriban al club de lectores. La idea es que sigamos teniendo este tipo de espacios con descuentos especialísimos para ustedes y otros espacios que nos vamos a ir como inventando para que ustedes estén muy contentos y reunidos alrededor de la literatura que nosotros publicamos. A María Cristina, muchísimas gracias. Yo creo que para todos, o por lo menos para mí, es muy placentero escucharla. O sea, siento que para nada pienso que lo que dice sea desilvanado, o sea, es como con tremenda precisión se hace uno como a la idea de otros tiempos y me parece muy, muy amañador y muy estimulante. Muchas gracias, Carmiña, muchas gracias a ti por tu interés, por todo el trabajo tan juicioso y profesional que tuviste para mi libro. Muchas gracias. Gracias, Claudia Ivonne, por creer en lo que he hecho. Te agradezco mucho y este espacio pues es muy propicio para acercarme a mis lectores, a mis amigos, que muchos no conocen ni la mitad de la historia. Muchas gracias, muchas gracias. No, a ti, María Cristina, la idea era rendirte un pequeño homenaje en este mes donde de alguna manera le rendimos homenaje a todas las mujeres que han marcado la historia, pero también a todas las mujeres anónimas que nunca tuvieron voz. Y yo creo que nada como el periodismo para darle voz a esas silenciadas. Y en tu caso, darle voz a la cultura, porque la cultura es el diálogo, y es el diálogo que va revelando quiénes somos y cómo nos construimos como humanidad. De manera que no es solamente un accesorio o un concierto, o una obra de teatro o una exposición de pintura, es la humanidad. Es lo que sueña, piensa, desea y concluye la humanidad, de manera que nada más importante que un periodista cultural, y esperamos que muchos jóvenes que vayan a ver este programa que se va a poner en YouTube se motiven y se inspiren a trabajar en esta hermosa profesión del periodismo y en esa rama del periodismo cultural. María Cristina, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y sobre todo todo nuestro cariño para ti, por ser esa persona maravillosa que eres, esa mujer maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Una feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerden enviarnos cuáles fueron los escritores de los que hablamos hoy
para que tengan un libro de regalo, se los enviamos a la casa. Muchas gracias y una muy buena noche para todos. Gracias, Y los que de pronto hayan entrado con el nombre de manera muy informal, como abreviado o sin apellidos, escriban por favor en el chat el nombre completo para nosotros anotar, por favor, los asistentes e identificar a los miembros del club de lectores. Muchas gracias. Y el correo electrónico. Chao. Un abrazo. Chao. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Chao María Cristina. Chao Carmen. Chao. Chao.